Aquella mañana Jorge se levantó con buen ánimo para ir al trabajo. Se despidió de su madre y llegó a tiempo a su jornada de todos los días. Pero justo antes de empezar con sus tareas diarias, recibió un mensaje que no le gustó de su novia. Trató de no prestarle atención a lo que Natalia le había dicho y se dispuso a trabajar como todos los días lo hacía, hasta que algo completamente desafortunado sucedió, algo que nadie se esperaba y que cambiaría la vida de todos para siempre. Un baúl de historias. Jorge había tenido una vida muy difícil desde que era un pequeño, no porque sus padres lo trataran mal, sino porque provenían de una familia muy pobre. Cuando sus abuelos eran jóvenes intentaron establecer su propia empresa panadera. Un hombre se acercó a ellos y les prometió que les daría todo lo que necesitarían para lograr el éxito. Desafortunadamente aquel hombre resultó ser un estafador y lo que hizo fue dejar a la familia de Jorge tan endeudada que habían llegado a su generación y todavía no habían podido pagar la deuda que tenían. De manera que ahora Jorge y sus padres tenían que trabajar para pagar la deuda y para mantenerse a sí mismos. Jorge tenía 17 años para ese momento y podía decir que el pago de la deuda estaba casi completo. Solo estaba esperando a terminar la escuela para poder entrar en un empleo para mayores de edad donde le pagarían un sueldo más alto del que tenía como mesero de medio tiempo en una cafetería. Sin embargo, lo que no sabía Jorge era que en aquel lugar conocería el amor de su vida. Una mañana mientras Jorge trabajaba, aprovechando que aquel día no había tenido clases en la escuela, llegó una joven muy hermosa a la tienda. ¿Sabes dónde se encuentra Rodrigo?, preguntó refiriéndose al dueño de la cafetería. Sí, está en la cocina. Muchas gracias, Jorge. Sí, Jorge, dijo y le sonrió para luego dirigirse a la cocina. Desde allí escuchó cómo exclamaba papi refiriéndose al dueño. Jorge entendió que aquella joven era nada más y nada menos que la hija del dueño de la cafetería y quedó flechado con su belleza. Tiempo después descubrió que se llamaba Natalia. Pensaba que no la volvería a ver más, pero al día siguiente fue de nuevo y lo saludó. Al otro día también, y así sucesivamente fue a visitar el lugar diariamente. Casi siempre se detenía para hablar con los empleados, pero se quedaba más tiempo platicando con Jorge. Entre ambos había comenzado a surgir una linda amistad que todos los demás veían como algo más. Incluso Rodrigo, el dueño de la cafetería, les hacía bromas diciéndoles que hacían bonita pareja y demás. Hasta que un día la conexión que tenían se volvió en algo más, mucho más grande. Jorge organizó una pequeña fiesta sorpresa para su cumpleaños, y cuando Natalia llegó todo fue un rotundo éxito. «No puedo creer que hayas hecho todo esto por mí», dijo emocionada. «Lo hice porque te quiero». «¿Qué?», respondió ella sorprendida. «Sí, quería preguntarte si querías ser mi novia». «¿Es un chiste?». «Pues no». «Sí, claro que sí quiero», dijo y lo abrazó fuerte. Desde ese día Jorge y Natalia se volvieron inseparables. Hacían todo lo posible por estar juntos y las personas en la cafetería ya los reconocían como una pareja. Jorge se sentía feliz de estar con Natalia porque ella no lo había juzgado por ser pobre, ni mucho menos lo trató con desprecio cuando supo que estaba intentando pagar la deuda de su familia. Al contrario, decidió ayudarlo trabajando ella también en el local y dándole parte de su paga. Pero Jorge no podía estar por mucho tiempo en aquel lugar, debido a que una noche sus padres lo citaron en la mesa para hablar y le dijeron: «Hijo mío, el plazo para el pago de la deuda fue acortado», dijo su madre. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Jorge. «Pues que ahora debemos apresurarnos más porque el plazo de la deuda es antes de lo establecido», decretó su padre. «¿Cuánto tiempo tenemos ahora?». «Solo 2 meses». En ese momento Jorge se sintió desfallecer. No sabía qué podían hacer como familia para cubrir la deuda. Durante noches Jorge pensó y pensó qué podía hacer. Afortunadamente ya había terminado sus estudios, pero no le habían dado el título de secundaria. Natalia le sugirió que intentara buscar un trabajo con sueldo porque ya tenía 18 años y había culminado sus estudios, así que juntos buscaron un empleo que no requiriese el título de secundaria para ser desempeñado.
Buscaron por un par de días hasta que Natalia finalmente encontró uno en una construcción. Tendrás que manejar una carretilla elevadora, pero eso es igual a manejar, y tú sabes manejar, dijo Natalia. Es cierto, y con ese pago podremos llegar a la meta en un par de semanas de trabajo. Así que no lo dudó más y 2 días después Jorge ya estaba en el área de construcción. Recibió instrucciones básicas sobre el manejo de la carretilla y luego se puso manos a la obra. Diariamente Natalia lo visitaba después del trabajo para que se fueran caminando juntos a casa. ¿Cómo te va en este nuevo empleo? Me va bien, aunque a veces me da miedo porque la carretilla deja de funcionar y cuando lo hace da un brinco que me aterra. ¿Es un problema de la máquina? Al parecer sí, así me dijeron los jefes. Les dije que me parecía un poco peligroso trabajar con eso así, pero ellos dijeron que no había problema, que otros conductores habían manejado la máquina y no les pasó nada. Esperemos que a ti tampoco, Jorge. Jorge se despertó la mañana del día del pago que definiría todo, es decir, el pago cuyo dinero terminaría de arrastrar a su familia hacia la desidia. Esa mañana Jorge estaba de muy buen humor porque cuando vio la cantidad de dinero en su cuenta bancaria se sintió tranquilo. «Madre, toma mi tarjeta, paga la deuda de una vez por todas». «¿Es en serio, hijo?», le dijo ella con lágrimas en los ojos. «Sí, mamá, ya es momento que nos libremos de este pesar». Le dio la tarjeta de crédito a su madre y salió al trabajo donde lo esperaba como todos los días en la carretilla elevadora. Esa mañana antes de empezar a trabajar recibió un mensaje de Natalia que no le dio buena espina. «Esperemos que hoy sea el último día que trabajes en esa máquina, no me gusta para nada». Jorge se introdujo el teléfono celular en el bolsillo y procedió a accionar la carretilla, pero justo en ese momento la máquina empezó a hacer ruidos muy extraños, ruidos que antes no había hecho. Jorge intentó hacerla mover, pero todos sus intentos fueron en vano, hasta que de un momento a otro la carretilla se movió bruscamente, impactó con otra máquina de construcción y se volcó por completo, haciendo que Jorge quedara aplastado por ella. Lo único que recuerda es el dolor insoportable en su cuerpo y la incapacidad de moverse. Se desmayó y cuando despertó se vio a sí mismo sobre una camilla en el hospital y a Natalia llorando en su pecho. «¿Qué pasó?», fue lo que alcanzó a decir. «No puede ser, despertaste», dijo Natalia y de inmediato fue a buscar a un doctor. «Jorge, ¿cómo te sientes?», preguntó el doctor. «Me duele todo el cuerpo». «Pues es natural considerando que la carretilla elevadora te cayó encima, pero tengo algo que decirte, Jorge». «Lo escucho atentamente, doctor». «Pues en vista de las consecuencias que tuvo que te cayeran miles de kilos encima, tu parte inferior y tu brazo derecho quedaron sin movimiento nervioso. Lo que quiere decir que tienes 2 opciones. O esperamos a que todo tu cuerpo termine en un estado de movilidad o te amputamos las partes que te dije. Pero no tienes que decirme ahora. Quiero desearle ahora mismo. Por favor, haga el trabajo de amputar. Prefiero aprender a vivir de nuevo que morir». «Está bien, muchacho. Eres muy valiente». Natalia lloraba desconsoladamente sin que Jorge la viera, pero se alegraba que hubiese decidido vivir a morir. Al día siguiente se llevó a cabo la operación de amputación de Jorge y afortunadamente fue todo un éxito. Le tomó un tiempo recuperarse, pero contó con el apoyo de Natalia, de Rodrigo y por supuesto de sus padres y los doctores del hospital, hasta que finalmente le dieron de alta, pero ese día Natalia y el doctor tenían una noticia para darle. «Sé que no te lo imaginaste porque yo tampoco lo hice, pero el doctor me dio una buena idea que salió a la perfección», dijo Natalia. «Sí, verás, Jorge, no solo soy doctor, sino que también sé sobre temas legales, y cuando Natalia me dijo que tu accidente había sido dentro del ámbito laboral y sobre una máquina del trabajo, supe de inmediato que debíamos demandar a la compañía constructora por los daños a tu bienestar que tuvieron». «Así es, Jorge, ¿y sabes qué? Ganamos la demanda y tu deuda familiar fue finalmente pagada. Ya no tienes que preocuparte por ello. Además, te quedó dinero suficiente para que compres una casa para ti y tus padres». Jorge no sabía cómo agradecerles al doctor y a Natalia, de manera que les prometió que les devolvería todo el trabajo duro con buenos ánimos y que no se daría por vencido nunca,
y no lo hizo. Años después, Natalia y Jorge se casaron, compraron una casa donde vivieron con sus padres y tuvieron una vida tranquila. Jorge siempre se sintió afortunado de tener a una mujer como Natalia en su vida que le demostró cómo era el amor verdadero y desinteresado. ¿Te gustó la historia? Compártela de inmediato con tus amigos y familiares. Te deseo un feliz día. Ahora mira este video a continuación.